Hoy la reflexión en Z al Día a cargo de la diputada autonómica del Partido Socialista, además es portavoz de Política Social en les Corts. Concha Andrés, buenas noches. Buenas noches, Buenas ¿qué tal? Mucho que reivindicar en este 8 de marzo, queda todavía mucho por hacer. Sí, yo creo que el día 8 de marzo es un día para celebrar todo aquello que hemos conseguido gracias al trabajo y a la lucha de muchas mujeres y durante muchos años, pero también es un día de reflexión para pararnos a pensar todo aquello que todavía nos falta por lograr. Nos queda mucho camino por andar. Veíamos esa desigualdad salarial que todavía sigue produciéndose en este 2016. Cifras preocupantes, diputada. Yo pienso que sí, esto tiene que hacer despertar a la sociedad, debe de hacer despertar pues, a todas las empresas, a todos los sectores de la sociedad, porque algo está pasando cuando una mujer por el mismo trabajo cobra un 34% menos que un hombre. Entonces es algo que tiene que ser una prioridad en este momento. De alguna manera se tienen que poner ya en marcha mecanismos para poder solucionar esa brecha salarial. Se ha anunciado ya también por parte del Consell una serie de incentivos para todas aquellas empresas que vayan garantizando que mujeres y hombres por el mismo trabajo vayan a cobrar lo mismo. Aquí quería llegar yo, diputada, a esa hoja de ruta del nuevo gobierno, del gobierno valenciano, y en concreto usted lleva política social en les Corts Valencianes. ¿Se está trabajando lo suficiente en las instituciones valencianas por una política de igualdad? Yo pienso que sí, y en estos meses ya se ha notado desde algunas medidas como pueden ser crear esas unidades escolares en los centros para niños de 2 a 3 años para garantizar esa conciliación de la vida laboral y familiar, como esas unidades de igualdad que se han creado en las distintas consellerías y que fue aprobado también por las Cortes, para velar porque la igualdad de género se respete en todos los ámbitos y con todas aquellas políticas y decisiones que se vayan adoptando. Y también estamos trabajando de una manera intensa para, en la manera de lo posible, poder combatir una de las lacras más importantes, que es la violencia de género. Violencia de género, hoy también una de las reivindicaciones en esta jornada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo acabar con ello? Con educación, con políticas firmes al respecto, que la mujer en definitiva se sienta arropada por la sociedad ante un caso de violencia de género. Esto todavía no ocurre, diputada. Yo creo que no, y es evidente, las cifras están ahí. Lo más importante en este momento es luchar por la vida de esas mujeres, porque vivan sin miedo y porque sus hijos y sus hijas también puedan vivir sin miedo. Yo creo que eso es un derecho fundamental que cualquier persona tiene. En este momento yo creo que se tiene que impulsar medidas de igualdad que empiecen por la escuela, que empiecen por los colegios. Las nuevas generaciones tienen que exigir que eso se produzca. Nuestros jóvenes y nuestras jóvenes, habían algunas encuestas que aparecieron en el que decían que muchas niñas y jóvenes se sentían todavía, que habían sufrido en cierta manera cierto tipo de violencia. Entonces, esas cosas son en las que tienen que centrar nuestra prioridad en este momento para poder conseguir que la violencia de género sea una cosa del pasado. Gracias, diputada autonómica, por estar con nosotros esta noche en Z al Día. Le invitamos a que comparta hoy una tertulia especial, Solo Mujeres en Ágora. Gracias. Muchas gracias a Buenas ustedes. Noches. Buenas noches. Buena nit.